Bueno, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Voy a comenzar poniendo un pequeño extracto. El clima está como para ver películas, así que voy a poner ahí un extracto de una pequeña película y ahorita comenzamos. Ok, ¿quién había visto esta película antes? ¿El hombre visto? ¿Saben cómo se llama? Misión Imposible, así es, sí. Esa creo que es la 2, si no me equivoco. La 2, se me hace. La 2. Sí, digo, es una película yo creo que muy conocida, quizás para los hombres más que para las mujeres, pero me gustó mucho la idea. Digo, la trama resumida es muy similar en todas las películas, creo que son como 7, 8 películas, no estoy seguro, pero es básicamente la misma trama, ¿no? Es este agente, que es el actor Tom Cruise, que recibe una misión especial. Siempre las misiones se le envían de manera como esta, muy secreta, a través de lentes, a través de un teléfono y demás. Y la trama casi siempre es la misma. Recibe la misión, que parece imposible, pero al final la termina cumpliendo. Recluta un equipo para poder llevar a cabo la misión, y empiezan pues a llevarse toda la película, ¿no? Al principio parece como que no se va a poder cumplir la misión y al final pues todas las películas terminan igual con que finalmente se cumple la misión, ¿no? Y quise poner este extracto de la película porque creo que el mensaje que vamos a ver el día de hoy habla también un poco de la misión que tenemos como creyentes, ¿no? Yo le titulé a la predicación del día de hoy, en lugar de misión imposible, misión posible, porque como creyentes, así como este agente que podemos ver que tenía una misión muy especial y que él era llamado y era seleccionado para llevar una misión, cumplir una misión, nosotros como creyentes también somos llamados a vivir y a cumplir una misión, ¿no? Pero esta misión solamente es posible gracias a Cristo. No sería posible si no fuera porque Cristo la hace por medio de nosotros. Por eso es una misión que es posible por medio de Cristo. Y el pasaje que vamos a estudiar, como lo estábamos leyendo, es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Así que bueno, esta misión que nosotros tenemos como creyentes, o este llamado, tiene 3 implicaciones que quisiera que podamos ir viendo el día de hoy, ¿no? Y la primera implicación tiene que ver con que somos llamados a crecer en la palabra, ¿sí? Llamados a crecer en la palabra. Esa es la primera implicación de nuestra misión o de nuestro llamado, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Voy a volver a leerlo para que lo podamos repasar. Dice así el versículo 1: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Versículo 1 y 2. Ok. Lo primero que me gustaría remarcar de estos versículos, o de este primer versículo, es un pequeño repaso del pasaje anterior. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada, o que vinimos viendo creo que fueron los últimos 2 o 3 estudios? ¿Algo que se acuerden? ¿De qué hablaba el tema general? Ok, obediencia, perfecto. ¿Qué más? Ok. Perfecto, así es. Y también, justamente ahí, si se fijan, 1 de Pedro capítulo 1, digo, en los subtítulos que vienen en la Biblia, que eso nos puede dar una mejor idea, en el versículo 13 dice llamamiento a una vida santa. Pedro viene hablando justamente de eso, hablaba de obediencia y hablaba de que fuimos llamados a vivir una vida santa. Y es importante mencionarlo porque si se fijan en el versículo 2, empieza con un conectivo, dice desechando pues. ¿Qué significa ese desechando pues? O en esta versión de Nueva Biblia de las Américas dice por tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a decir ahorita Pedro está conectado con lo que él venía hablando, con eso que venía hablando en el capítulo 1. Y lo primero que menciona aquí es una palabra interesante, que es desechando. Y esta palabra hace referencia, ¿sí? Como dice acá, por tanto es un conectivo, y desechando hace referencia a desvestirse.
De hecho, este es un término que lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia y es usado comúnmente para hablar de la condición espiritual, ¿sí? Lo vemos que también el apóstol Pablo lo utiliza y básicamente significa eso, desvestirse para volverse a vestir. Ahora, ¿de qué nos tenemos que vestir o qué es lo que tenemos que desechar? Y bueno, aquí Pedro menciona algunas cosas interesantes, menciona específicamente 5 cosas que me gustaría que podamos ir notando y acentuando, que son, la verdad, bastante interesantes. La primera es malicia, que dice aquí se refiere a la mala voluntad premeditada. De la malicia nace el engaño. Esto es lo primero que me gustaría remarcar, y es interesante porque estas 5 palabras, si nos fijamos en el versículo, están conectadas una a la otra. O sea, de alguna manera, una desencadena a la otra. La primera que Pedro menciona aquí es malicia, y dice, se refiere a la mala voluntad premeditada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando de alguna manera estamos premeditando o estamos, de manera premeditada, de manera anticipada, pensando el mal, ¿no? Eso es lo primero que Pedro habla, ¿no? Y de esa malicia se genera lo que es el engaño, que es la palabra que sigue. Ahora, algo interesante que me gustaría que notemos aquí, porque yo sé que quizá al escuchar estas palabras que van a ver que son bastante fuertes, lo primero que se nos puede venir a la mente es pensar quizá en alguien o en alguna persona no creyente o en algún amigo, algún conocido, alguna persona. Sin embargo, es interesante que aquí Pedro no le está hablando a inconversos, aquí Pedro le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, y creo que hay algo que tenemos que entender, es que si Pedro les está mencionando esto y les está diciendo que lo desechen, es porque efectivamente lo estaban haciendo, ¿sí me va a entender? O sea, realmente, y ahorita que veamos cada uno van a ver que realmente es fuerte. Ahora, si nos ponemos a pensar y si somos realmente sinceros con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que muchas veces nosotros también podemos tener este tipo de actitudes, ¿no? Quizá dice, no, yo cómo voy a pensar mal premeditadamente de alguien, pero realmente hay ocasiones que sí lo hacemos. Entonces, la primera es malicia, ¿sí? Esta lleva al engaño, y el engaño, dice aquí, es intento de atrapar a otro por medio del engaño, ¿sí? O sea, ¿qué es el engaño? Es el intento de atrapar a otra persona engañándola, o sea, de alguna manera diciéndole una mentira, creando una cosa que no es real, o sea, engañando a una persona. O sea, que de la malicia nace el engaño, y del engaño, ¿cuál es la palabra que sigue? Del engaño nacen las hipocresías, ¿sí? Creo que es una palabra que todos conocemos, la hipocresía. ¿Qué significa? Es, de alguna manera, juzgar por lo bajo, como dice aquí, aparentar algo que no es. O sea, repasamos, la malicia conduce al engaño y el engaño conduce a la hipocresía. Cuando nosotros queremos engañar a una persona, eso nos lleva a actuar de manera hipócrita. ¿Qué es una persona hipócrita? Bueno, es una persona que aparenta una cosa, pero que realmente es otra, ¿sí? El típico, yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? El que te dicen algo y por atrás te apuñalan, ¿no? Es un término común, pero realmente eso es ser una persona hipócrita, es una persona que no está actuando con verdad. Entonces, el engaño nos lleva a la hipocresía, y la hipocresía, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, nos lleva a las envidias. Y aquí, este punto, yo creo que es uno de los más, no sé si fuertes, pero sí quizás el que más por ahí nos toca ver hoy en día, y lamentablemente es un punto común también que nos toca ver, lamentablemente, dentro de la iglesia, ¿no? El otro día platicábamos con los líderes que nos juntamos y hablábamos de un ejemplo muy común que digo, saben que yo soy fanático del Chavo del Ocho, y hay un personaje muy particular que es Kiko, que yo creo que Kiko es el mejor ejemplo de lo que es la envidia. Realmente Kiko era una persona que cuando veía que el Chavo estaba feliz, ¿qué hacía? Él buscaba hacer algo para que él pudiera estar mejor, ¿no? Para que él pudiera, si el Chavo tenía un globo, él buscaba un globo más grande. Si tenía una pelota, él buscaba una pelota más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque le generaba envidia. Algo interesante es que, si nos ponemos a pensar, Kiko se supone que tenía más dinero que el Chavo, se supone que tendría que ser más feliz, sin embargo, él envidiaba al Chavo por cómo era. Ahora, lo que quiero resaltar con esto es que la envidia no necesariamente es un pecado o es algo
que le va a llegar a las personas en necesidad. O sea, la envidia le puede llegar tanto al pobre como al rico, ¿sí? Al humilde como al orgulloso. O sea, la envidia es algo que nos puede afectar a cada uno de nosotros porque tiene que ver con algo interno, ¿sí? Y la envidia, quizás de esos pecados, y varios de estos pecados lo podemos notar, que creo que en semanas pasadas lo veíamos con el pastor, que son pecados silenciosos, por así decirlo, que son pecados que quizá externamente no se van a ver o no vamos a demostrarlo, pero que internamente sí nos están afectando. Lo peligroso de los pecados silenciosos, por llamarlo de una manera, es que si se fijan en los, digo, esto era muy claro en los fariseos, si se fijan en los fariseos, ¿por qué Jesús le daba tan duro a los fariseos? O sea, ¿por qué? ¿Porque eran más malos que los otros pecadores que se acercaban a Jesús? No necesariamente. El problema de los fariseos era que como sus pecados eran internos, o sea, eran silenciosos, por llamarlo de una manera, realmente, como su exterior era justo, ellos se sentían justos. O sea, el problema de los pecados silenciosos es que como no nos muestran de una manera errónea, si no tenemos apariencia de piedad, nos pueden hacer llegar a creer de que no son tan graves como los pecados externos. Por eso es muy normal ver personas que quizá tienen muchos pecados internos, o sea, o muchas de estas cuestiones, pero aparentan piedad y realmente son personas que tú las ves y si tú les preguntas en alguna ocasión, como Jesús les preguntaba a los fariseos, ellos se sentían justos, ellos no se sentían que necesitaban a Dios. Lo vimos también hace un tiempo con la parábola del publicano y el fariseo que predicó el hermano Simón. Cuando él hablaba del ejemplo del fariseo y el publicano, creo que esa parábola es el ejemplo claro de esto que estoy hablando, ¿no? O sea, si se fijan, el fariseo no era más pecador que el publicano, o sea, no era peor que el publicano. Los dos estaban igual de perdidos delante de Dios, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué el publicano dice que fue justificado? Porque él reconocía, ¿sí? Reconocía su incapacidad y en cambio el fariseo no. Entonces, el tema con estos pecados internos o el peligro que le podríamos llamar es que si nosotros no los reconocemos, podemos llegar a pensar que no son tan malos como otros que sí son externos, ¿no? O que sí se ven en lo exterior. Entonces, por último, en esta serie o en esta lista de pecados es el tema de la difamación. Y esto es interesante porque, y por eso le decía que es un poco fuerte, porque realmente si nos ponemos a pensar, bueno, nos ponemos a pensar más bien aquí lo vemos, el tema de la difamación está asociado con un personaje muy particular que es Satanás. Entonces, realmente sí, como les digo, es fuerte hablar de esto, pero realmente es real. Miren, aquí lo podemos ver. Difamación es hablar mal de otra persona para difamarla. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esto describe a Satanás, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que ser conscientes que todos los creyentes tenemos de alguna manera el riesgo, por así decirlo, de caer en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, para poder continuar con la predicación, en el versículo 2 dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Lo primero que quiero que veamos es la primera palabra y está muy relacionada con la anterior. ¿Se acuerdan cuál era la primera palabra que aparece en el versículo 1? Desechar. Y si se fijan, aquí está el contraste, el antónimo. Desechen, por un lado, te habla de estas cosas, y por otro lado, deseen. Ahora, cuando yo estudiaba este versículo, me llamaba la atención el hecho de que, si nos ponemos a pensar realmente, dices, digo, yo no soy papá, pero tengo amigos que son papás, y me ha tocado ver cuando un niño llora deseando la leche materna. O sea, dicen que el llanto incluso es diferente, ¿no? O sea, que es un llanto particular. O sea, que por más que tú le des un juguete, por más que le des otra cosa, o sea, no hay manera que él deje de llorar. O sea, lo único que lo puede calmar es la leche de su mamá. Ahora, si nos ponemos a analizar esto, realmente yo pensaría, bueno, si un niño de manera natural desea la leche espiritual, ¿por qué yo como creyente
o sea, no sería algo que Pedro me tenga que decir, tienes que desear la leche, porque en realidad tendría que ser algo natural. Sin embargo, si lo analizamos a la luz del pasaje del versículo anterior, nos damos cuenta que esas cosas o esos pecados que Pedro menciona nos estorban, nos pueden estorbar. En Hebreos, capítulo 12, vemos que Pablo dice, bueno, Pablo no, más bien el escritor de los Hebreos, dice, desechen todo peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado, cuando nosotros permitimos que el pecado gobierne nuestra vida o se meta en nuestra vida, de alguna manera nos va a hacer perder el deseo por la palabra de Dios. Nos va a hacer alejarnos, nos va a traer una apatía espiritual. Y esto es algo muy normal, que yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? O sea, realmente cuando uno permite que el pecado entre en su vida, cuando uno permite que el pecado avance, el deseo por la palabra de Dios empieza a disminuir. Por eso Pedro es muy enfático en esto. Desechen estas cosas y deseen la palabra de Dios. ¿Sí? Deseen la palabra de Dios, ¿para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Y aquí habla de algo interesante, que a mí me gusta resaltar mucho, y es el tema de la suplantación. Esto lo podemos ver quizá mejor o de una manera más específica o más explícita en Efesios, cuando Pablo menciona el contraste entre la vieja vida y la nueva vida. Y ahí Pablo dice muchas cosas interesantes que a mí es un pasaje de los que más me gusta, porque creo que es muy práctico para nuestra vida. Dice, Pablo ahí menciona en Efesios, por ejemplo, dice, el que roba o el que robaba, no robe más. Pero no se queda solo con eso, si se fijan. Y le agrega algo más, si no trabaje. O sea, es necesario que como creyentes no solamente dejemos de hacer ciertas cosas, sino que busquemos suplantarlo. Es fundamental que podamos suplantar todo lo que, porque es como, digo, quizás es feo el ejemplo, pero yo creo que todos conocemos a alguien que quizá quiso dejar el cigarrillo y quizá lo dejó y saben que después le dicen, ahora tienes que hacer algo para reemplazar eso porque vas a tener la necesidad de fumar. O sea, si antes te salías afuera de tu casa y te fumabas cigarrillo, ahora tienes que buscar, no sé, mascar chicle, hacer algo, porque si no, va a volver. Y creo que aplicado en nuestra vida es algo similar. O sea, nosotros tenemos que buscar reemplazar, ¿sí? De alguna manera, ¿se acuerdan que hablábamos de desvestirnos? Bueno, nos desvestimos de lo viejo, pero ahora ¿de qué nos vestimos? No es suficiente solo dejar, no es suficiente solo desvestirse, necesitamos vestirnos de lo nuevo, ¿sí? Y aquí habla lo que comentaba del pecado que nos estorba y también habla de madurez. Si se fijan, dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Siempre un profesor me decía en el instituto, siempre que tú veas la palabra para en la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Para. Tienes que parar. ¿Por qué? Porque ahí te está hablando de algo importante. Siempre que tú ves una palabra para, te habla de un propósito. Entonces aquí, si se fijan, es deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Necesitamos desear la leche espiritual para crecer para salvación, para madurar, como el niño madura, ¿verdad? Y el versículo 3 dice, si es que han probado la bondad del Señor. Versículo 3. Y este versículo me hace acordar mucho de lo que vemos en Salmo 34:8, cuando dice, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y aquí es interesante porque Pedro dice, deseen, y luego pone como un condicional, si es que han probado la bondad del Señor. O sea, digo, no quiero hablar así porque a veces me causa un poquito de conflicto cuando escucho gente que de alguna manera, o predicaciones que pareciera como que todo el tiempo te quieren hacer duda de la salvación, ¿no? O sea, pero checa si eres creyente, o sea, como que uno tiene que tener, y la verdad es que en mis primeros años de creyente, yo de alguna manera crecí con ese temor o ese miedo de que si era o no era, porque de repente hacía cosas que parecía que no eran de creyente y yo decía, pues entonces no soy salvo, ¿no? Sin embargo, aquí Pedro lo que dice es, de alguna manera tenemos que analizarnos, porque esto que Pedro está hablando de desechar y desear, solamente es posible o solamente lo puede hacer una persona que tiene
la nueva naturaleza. O sea, no hay manera que una persona que no tenga a Cristo en su vida pueda desechar lo viejo y desear lo nuevo. Si no somos creyentes, va a ser imposible. Ahora sí que sí va a ser una misión imposible. En cambio, la única manera de poder lograr o de poder hacer esto es siendo nacidos de nuevo, siendo hijos de Dios, ¿no? Entonces, aquí Pedro lo deja en claro, si es que han probado la bondad del Señor. Y el segundo llamado que Pedro nos hace en este pasaje tiene que ver con llamados a edificarnos como casa espiritual. ¿Sí? Ese es el segundo llamado que podemos ver en los versículos que siguen. La verdad que hay muchas cosas que se pueden sacar de este pasaje. Es un pasaje bastante completo. Sin embargo, bueno, tuvimos ahí que resumir. Pero bueno, aquí como podemos ver, dice el versículo 4, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Versículo 4. Lo primero que dice el versículo 4 es muy interesante porque creo que de aquí parte todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Dice en la versión que estamos leyendo, la Nueva Biblia de las Américas, y viniendo a él, en la Reina Valera dice, acercándonos a él, ¿sí? Si se fijan, esto te habla de una acción constante, no te habla de algo en el pasado, no te habla de algo que tienes que hacer una sola vez, sino que te habla de algo que tenemos que hacer continuamente. O sea, te habla de una comunión. Es importante que entendamos que para poder vivir o para poder cumplir la misión que Dios nos encomendó en esta tierra como creyentes, necesitamos hacerlo en constante dependencia de Dios. No podemos vivir una vida victoriosa de manera independiente. Necesitamos constantemente estar en comunión con Dios. Y es algo interesante aquí porque esto me hace pensar mucho en lo que habla Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando Jesús dice que él era la vid y nosotros ¿qué? Los pámpanos, exactamente. Dice, usted, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿sí? El que permanece en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, realmente tenemos que entender que para poder cumplir esa misión que Dios nos llama en esta tierra, necesitamos vivir en constante dependencia y comunión con Él. O sea, no hay manera, no existe una manera que podamos lograr vivir una vida exitosa o vivir una vida, y cuando hablo de una vida exitosa no hablo de una vida de resultados grandes, sino simplemente una vida la vida que Dios creó o que Dios diseñó para que vivamos, ¿no? El propósito al que Él nos llamó. Entonces es importante que entendamos que para poder vivir y para cumplir esa misión necesitamos estar en constante dependencia de Dios, de Cristo. Dice, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Si se fijan, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, vemos que en el versículo 13, si no me equivoco, no, el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué? Viva, esperanza viva. Luego en el versículo 23, ¿sí? 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, esperanza viva, palabra viva, y aquí utiliza el tercer término que es piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Cristo es la piedra viva y dice algo interesante, dice desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Hace un tiempo me tocó hablar ahí con un amigo, con un amigo querido, y me estaba contando y me compartía una situación que estaba pasando él en su iglesia local en su momento, y me acuerdo que él me dijo algo que a mí me llamó la atención, y que digo, al final de cuentas es totalmente entendible, pero me decía que había tenido ahí una junta con el liderazgo y que le habían dicho que él no estaba capacitado para el ministerio, no
no era capaz, no era apto, ¿no? O sea, y lo interesante es que no le hablaban de una circunstancia, bueno, por ahora no, o sea, no, le hablaban como que ya, o sea, no eres apto para el ministerio, punto, ¿no? Y realmente la situación era una situación, no grave, digamos, no era una situación de cuestiones mínimas, pero bueno, lo interesante de esto es que yo le decía, o sea, y yo creo que esto aplica para todos, ¿no? O sea, quizá en algún momento te pudieron haber desechado, te pudieron haber descartado, ¿sí? Pero lo interesante es que realmente cuando pasa esto, Dios nos está dando el privilegio, ¿sí? De poder experimentar algo parecido a lo que Él experimentó. Porque Cristo fue desechado y fue descartado por los hombres. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿sí? Lo desecharon. La piedra viva fue desechada y dice aquí, pero para Dios, ¿qué? Escogido y precioso. O sea, nos pueden desechar, nos pueden descartar, pueden decir que no somos aptos. Sí, lo pueden hacer. Quizá no te aceptaron en un trabajo, quizá fuiste a aplicar para algo y no fuiste seleccionado. Sin embargo, dice aquí que para Dios somos escogidos y somos preciosos. Eso es lo que somos para Dios, ¿no? Y es interesante cómo Pedro en el versículo 5 vuelve ahora sí que otra vez a hablar de nosotros, ¿no? Primero el versículo 4 habla de Cristo, que es la piedra viva, y en el versículo 5 vuelve ahora sí que a hablar de nosotros, y dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí lo que podemos ver, ¿sí? Es que también ustedes tienen que ver con nuestra responsabilidad, ¿sí? O sea, nosotros ya, Pedro nos habla de lo que Cristo es y ahora dice, ustedes que son piedras vivas, y el tema de piedras vivas es interesante porque me hace pensar en el significado de la palabra cristiano. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra cristianos o cristiano? Seguidores. Exacto, hay otro término que dice pequeños cristos. De alguna manera somos, como creyentes, somos pequeños cristos. O sea, Cristo es la piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas y dice, sean edificados como casa espiritual. Tenemos un llamado como creyentes y es edificar. Somos llamados a edificar una casa espiritual. Somos llamados a edificar la iglesia. Y algo interesante, y me gustó remarcarlo, es que somos piedras, no ladrillos, ¿sí? Somos piedras. ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y un ladrillo? ¿Qué diferencias pueden notar? Exactamente. Eso yo creo que es la principal característica. Los ladrillos son todos iguales. Las piedras no, las piedras son muy particulares. Va a ser prácticamente imposible que puedas encontrar dos piedras iguales. Y dice la Biblia que somos piedras, o sea, somos muy diferentes. Y yo creo que aquí, que somos algunas personas solamente, si te pones a mirar a las personas que tienes a tu lado, te vas a dar cuenta cuán diferentes somos el uno del otro. Digo, de manera física, de manera de personalidad, en un montón de situaciones, desde nuestra familia, nuestro contexto, nuestras experiencias, somos muy diferentes y sin embargo dice Dios que Él quiere edificar una casa espiritual con cada una de estas piedras, ¿sí? O sea, es algo que realmente si te lo pones a pensar, la única explicación que le puedo encontrar es que es por la gracia de Dios, ¿no? Porque somos piedras totalmente quizá desechadas, pero sin embargo Dios nos escoge para formar parte de su casa espiritual. Y dice aquí, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí lo que quisiera remarcar es que todos somos llamados al ministerio. Y yo sé que cuando escuchas esto, puede ser que digas, no, a ver, no, yo no llamo al ministerio, yo tengo un trabajo y yo quiero seguir trabajando. Yo no quiero estar al ministerio de tiempo completo. Lo que pasa es que en realidad el ministerio, o sea, el ministerio no es solamente el domingo en la iglesia. Yo creo que si nos ponemos a analizar la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que realmente el ministerio se hace todos los días, ¿sí? O sea, tú puedes llevar a cabo el ministerio, tú puedes llevar a cabo la misión, nosotros podemos llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó a toda hora, en el trabajo, en la oficina, en el camión, en tu casa, realmente podemos y debemos
ser llamados a vivir el ministerio en todo lo que hacemos. ¿Sí? Dice una frase que me gusta mucho, dice que somos cristianos de 7 días. Decía de 8, pero para mí la semana tiene 7 días, así que yo le puse 7. Somos cristianos de 7 días. O sea, es decir, no es que el domingo termina la iglesia y ya cierro la Biblia, ¿no? Como me ha tocado ahí en alguna ocasión, ¿no? Cerramos la Biblia y hasta el domingo que viene ya olvídate la Biblia. No, o sea, eso no es ser creyente. La vida cristiana se vive todos los días. El ministerio, nuestro ministerio, podemos llevarlo a cabo en cualquier día. Nada más es pedirle que Dios nos dé oportunidades y que nos muestre cómo a través de lo que estamos haciendo podemos llevar y cumplir la misión que Dios nos encomendó. Entonces, es importante que entendamos esto, que todos somos llamados al ministerio y también importante remarcar que debemos presentarnos como sacrificios. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Quién se lo sabe de memoria? Exactamente. Presentarnos, si se fijan, nosotros como sacrificios vivos, ¿sí? Dice una frase de Calvino, decía que para poder ofrecer cualquier cosa que tú le quieras ofrecer a Dios como sacrificio, primero deberíamos ofrecernos nosotros como sacrificio. Dios nos pide que nosotros primero nos ofrezcamos como sacrificio antes que cualquier otra cosa que hagamos. Entonces, es importante que entendamos que nosotros como creyentes somos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Versículo 6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Sí? El que crea en él no será avergonzado. Y vuelve a hablar del término de piedras. Y es interesante porque sabemos quién está escribiendo la carta, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y creo que si hay alguien que puede hablar de piedras es justamente Pedro, ¿no? Porque Cristo le dijo, tú eres la roca, ¿sí? Entonces, creo que es interesante cómo Pedro usa este tema, estas figuras para hablar de las piedras. Y lo primero que vemos es, ¿sí?, una mención al Antiguo Testamento. Ahora, cuando estaba estudiando la carta de Primera de Pedro, algo me llamó la atención y es que Pedro no le estaba escribiendo necesariamente a judíos, ¿sí? Ya hemos hablado y hemos visto que la carta de Primera de Pedro no fue dirigida a una iglesia en particular o a una persona en particular, sino fue dirigida a un grupo de iglesias que estaba siendo perseguida. Ese era el contexto de la carta, que estaba siendo perseguida por su fe, y Pedro de alguna manera les escribe también para animarlos. Ahora, dentro de las iglesias que Pedro escribe, había judíos y había gentiles. Pero ¿por qué Pedro usa tanta referencia al Antiguo Testamento? Si analizamos la carta de 1 Pedro, hay muchas referencias al Antiguo Testamento. De hecho, usa muchos ejemplos de cómo eran en el Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia. ¿Por qué Pedro, de alguna manera, usa tanto el Antiguo Testamento si le está dando, por ejemplo, a gentiles, ¿no? Yo creo que es interesante notar que Pedro lo que está, y sobre todo viniendo de Pedro, porque sabemos que fue uno de los conflictos que hubo entre Pablo y Pedro. ¿Se acuerdan ahí en Hechos cuando Pedro parecía como que él creía, ¿no?, que solamente había que predicarle a los judíos, y Dios le revela claramente que no, que era el llamado, la iglesia es para todos, el evangelio no es solamente para judíos, es para todo el que cree. Entonces Pedro ahora habla a gentiles y les habla del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque quiere dejar en claro que somos uno, ya no hay judíos y gentiles, ahora todos pertenecemos a la familia de Dios, y más adelante lo vamos a notar cómo Pedro lo menciona. Y aquí, si nos fijamos en el versículo 6, Pedro hace una referencia a un versículo que se encuentra en Isaías, ¿sí?, que dice, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena Isaías? Vamos a leerlo para que veamos cómo desde el Antiguo Testamento es increíble cómo, o sea, con estos versículos vemos claramente cómo todo estaba ya perfectamente diseñado, ¿no? Versículo Isaías 28, 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. ¿Sí?
Y aquí Pedro dice que el que creyere no será avergonzado. Nuevamente vuelve a mencionar a la piedra escogida y preciosa que es Cristo. Cristo es la piedra escogida y preciosa para Dios, ¿sí? Y el que cree en Él no será avergonzado. Ahora, el versículo que sigue nos muestra la otra cara de la moneda, y es interesante porque es una misma piedra, pero tiene dos caras o dos connotaciones. Dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, dice la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Me puse ahí a estudiar un poquito sobre el tema de la piedra, cómo se usaba en ese tiempo, y la piedra angular dicen que era una piedra fundamental sobre la cual regían, digamos, las construcciones. Era la piedra fundamental sobre la cual una construcción podía, valga la redundancia, construirse. Entonces, aquí lo que nos dice Pedro es que esa piedra que era tan fundamental, que era la piedra principal sobre la que ellos tenían que construir, ¿qué hicieron los constructores? La desecharon, la tiraron, la descartaron, ¿sí? Entonces, esa piedra que era tan importante, que era la principal piedra sobre la que ellos tenían que construir, se terminó convirtiendo en una piedra de tropiezo, ¿sí? O sea, se terminó convirtiendo en la piedra angular, la piedra que desecharon, que es la piedra más importante para la construcción. Y en el versículo 8 lo podemos comprobar, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Me gustó esa palabra porque está fuerte, roca de escándalo. Eso es lo que representa Cristo para las personas que no creen. Ahora, si se fijan, como decía, la misma piedra tiene dos caras. Y esto se me hizo muy interesante porque creo que es una idea que en algún momento un profesor nos la compartía y a mí por decirlo de una manera, me voló la cabeza porque es muy real. Todos nos hemos tocado, yo creo que a todos nos ha tocado hablar con personas que por más que uno les ha predicado, les ha hablado de Cristo, están duros como una piedra, pero en el mal sentido, ¿no? O sea, no quieren saber nada de Dios, ¿no? Ni siquiera te dan posibilidad a poder hablar, ¿no? O sea, ni siquiera compartir, ¿no? Ni se te ocurra decir, no, es que la Biblia, en cuanto escuchan la Biblia, ya, no me hables, ¿no? Yo tengo personas conocidas así, ¿no? Sin embargo, es interesante que entendamos que absolutamente todas las personas que hay en la humanidad, todas, creyentes, no creyentes, judíos, gentiles, católicos, mormones, musulmanes, todos, ateos, absolutamente todas las personas algún día se van a arrodillar o nos vamos a arrodillar a los pies de Cristo. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, lo dice Filipenses. ¿Sí? Todos nos vamos a arrodillar. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy todavía tenemos la oportunidad de arrodillarnos delante de Él para salvación. Hoy, si nos rendimos ante Cristo, hoy nos rendimos y nos arrodillamos a sus pies, podemos alcanzar la salvación. Pero va a llegar un momento donde, aunque te vas a tener que arrodillar delante de Cristo, ya no va a ser, ya va a ser tarde, porque lamentablemente va a ser para condenación. Hoy Dios te da la oportunidad de arrodillarte delante de Él, reconocerlo como tu Salvador para salvación. Y si no lo quieres hacer ahora, es válido, ¿sí? Es válido. Pero tienes que saber que un día lo vas a tener que hacer igual, porque todos nos vamos a arrodillar delante de Él. Hoy podemos hacerlo para salvación. Dice, versículo 9, y dice el tercer llamado. Dijimos que el primero era llamados, ¿quién lo recuerda? ¿Llamados qué? A crecer en la palabra. El segundo, a edificarnos como casa espiritual. Y el tercer llamado que tenemos en esta misión, que tenemos como creyentes, es llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Y creo que este llamado es, desde mi punto de vista, yo creo el llamado principal que me gustaría que recordemos, porque creo que de aquí parte todo, ¿no? Yo creo que esa misión posible de la que hablábamos al principio es justamente esta, ¿no? Esa es nuestra misión como creyentes, llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Y es importante aquí lo que menciona el apóstol Pedro, porque en el versículo 9 podemos ver que dice,
pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Si se fijan, en el versículo 8 estaba hablando acerca de las personas que habían rechazado a Cristo, de las personas que habían desechado a esa piedra angular, ¿sí? Y el versículo 9 comienza con un conectivo de contraste, pero ustedes, ¿sí? Nosotros somos, ¿qué? Y aquí menciona, la verdad, varias cosas muy, muy interesantes que yo creo que si alguno de nosotros como creyentes en algún momento tiene un tema de autoestima baja o nos sentimos desanimados, tenemos que ir a leer este versículo. O sea, creo que este versículo lo tenemos que grabar porque realmente eso es lo que somos en Cristo, ¿sí? Y si te fijas todo lo que dice aquí, o sea, todo lo que implica, digo, la verdad es que tuve que hay como que escoger mucho de todo lo que había en este pasaje. Fue un pasaje bastante profundo que yo creo que da como para 3 predicaciones, pero creo que si nos ponemos a analizar cada palabra, realmente te vas a dar cuenta de lo que implica el hecho de haber nacido de nuevo, lo que implica el hecho de que Dios te permita estar en su familia. Dice, son linaje escogido, primero, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Lo primero dice linaje escogido, ¿sí? Dios nos escogió, nos llamó a pertenecer a su linaje. Fuimos escogidos para el ministerio. Yo no sé si alguno de ustedes venga de alguna familia, como dicen aquí, creo que es abolengo, ¿no? Abolengo, dicen aquí. Ok, yo no sé si alguno de ustedes venga de alguna familia importante, de un linaje especial, al menos yo no, y creo que eso me hace valorar todavía más, o nos tiene que hacer valorar todavía más el hecho de que Dios nos diga, son de un linaje escogido, son de su linaje es escogido, y esto, volviendo un poquito a lo que mencionaba antes, si se fijan, tiene mucha referencia al Antiguo Testamento. Si se fijan, es exactamente lo que Dios le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando los escogió. Ellos eran el pueblo escogido, el linaje escogido. Y ahora Pedro lo menciona a nosotros, a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia, ¿sí? Junto, para dejar claro ese punto, no quiere decir, la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel, simplemente se amplía el llamado. Antes Dios había hecho un llamado al pueblo de Israel, lo había escogido a ese pueblo específicamente para su pueblo, pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel lo rechaza, entonces de alguna manera es como la parábola de los invitados a la boda, cuando invita a uno, si no quisieron ir, entonces dice, ahora ¿saben qué? Inviten a todo el que quiera y vengan. Hace poquito vi una noticia en Facebook, no sé si la vieron por ahí, de una señora que me llamó mucho la atención, que hizo una fiesta para su hijo, para su bebé, para su niño, invitó a un montón de compañeritos y por el tema de la pandemia no fue nadie, pero nadie, o sea, ni siquiera uno, no, ninguno. O sea, tenía la comida, tenía la piñata, tenía todo, pero no había nadie. Y dice que en ese momento la señora publicó en Facebook y dijo a los vecinos de la colonia, pues todo el que quiera, hay comida, hay taquiza, hay piñata, hay dulces, el que quiera venga. Y dice que se juntaron como, no sé, como 1000 personas, o sea, llegó toda la colonia y se acabó todo. Y es interesante porque de alguna manera eso pasó con nosotros, o sea, nosotros no éramos invitados. Sin embargo, en su gracia, dice aquí, Dios nos hace de su linaje. Luego menciona que somos real sacerdocio, tiene que ver también con lo mismo, somos real sacerdocio, somos sacerdotes, pertenecemos a la familia real, tenemos una misión que cumplir como sacerdotes, debemos ser los intermediarios entre Dios y las personas, ¿sí? Es interesante el término sacerdote porque creo que lo tenemos muy ligado, o al menos en nuestra cultura está muy ligado a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, el sacerdote, la función del sacerdote. Y como ellos lo ven, es como la persona, la única persona que puede llevarte delante de Dios. Tú no puedes presentarte, necesitas que Él intervenga. Y aquí la Biblia enseña claramente que cada uno de nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes, somos sacerdotes, o sea, nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Somos sacerdotes y de alguna manera tenemos una misión que es
ser intermediarios con los no creyentes, o sea, tenemos que anunciar a Cristo para poder ser intermediarios entre los no creyentes y Dios. Es realmente una responsabilidad tremenda la que tenemos como creyentes, ¿no? Y luego dice, Real Sacerdocio, nación santa, nuevamente hablando aquí de la santidad. Somos una nación que Dios llamó a vivir de manera santa, a vivir, dice, sed santos porque yo soy santo. Y finalmente dice pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. O sea, la palabra adquirido, ¿sí? Hace referencia a que Dios nos compró, fuimos adquiridos por medio del sacrificio de Cristo. No éramos, pero sin embargo Dios nos compra, Dios nos adquiere, y es interesante notar que si yo adquiero algo, quiere decir que ahora ¿qué? Es de mi pertenencia, ¿sí? Como Dios nos adquirió, de alguna manera nos compró, ahora le pertenecemos, somos pertenencia de Dios. Y yo creo que después de leer todo esto, es normal o quizá puede ser común que tú digas, pues la verdad es que, digo, como me ha tocado a veces escuchar, hay algunos creyentes que dicen, no, yo soy hijo del rey, ¿no? O sea, ojo con cómo me trates, ojo no me hables mal, porque soy hijo del rey, ¿no? O sea, y digo, al final de cuentas, es real, somos hijos del rey, somos hijos de Dios, somos linaje escogido, raza sacerdocio, todo esto es real. Pero me encanta porque Pedro, ¿sí? Y con esto ya vamos terminando, en el versículo 10 nos pone una especie de estate quieto, ¿no? O sea, nos hace ver que realmente ese lugar que tenemos como creyentes es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Ahorita lo vamos a notar, pero antes de eso nada más quisiera del versículo 9 destacar por qué o para qué Dios hizo todo esto. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando vemos un para en la Biblia tenemos que parar? Y dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? O sea, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué nos hizo de su pueblo? Dice aquí, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión posible. Esa es la misión que tenemos como creyentes. Y es interesante porque es muy común y es normal, porque le pasó hasta a los mismos discípulos, que como creyentes nos enfoquemos en algunas misiones secundarias, ¿sí? O en algunas misiones que ni siquiera vienen al caso. Me acuerdo mucho de la escena de Jesús cuando estaba por ser entregado, bueno, cuando fue entregado, ¿se acuerdan que llegan los soldados, vienen a apresar a Jesús y ¿quién fue el primero en reaccionar? Pedro, ¿no? Pedro ahí, el mismo Pedro que escribe esto, es el primero en reaccionar. ¿Y qué hizo? ¡Pum! Le corta la oreja al primero que se le cruzó, ¿no? ¿Por qué Pedro hace esto? Porque Pedro pensaba, ¿sí?, que él tenía que defender a Cristo, él tenía que dar la cara por Cristo. Sin embargo, Cristo le dice, Pedro, guarda la espada, esa no es tu misión. Yo necesito hacer esto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy normal y nos pasa a todos, que hoy en día nos confundamos de misión. Nos pongamos a hacer quizás misiones que no tienen, algunas no tienen nada que ver, o otras son misiones secundarias. Y muchas veces yo veo a muchos creyentes tratando de ser defensores, o sea, sacando la espada como Pedro la sacó en aquel momento por Cristo, ¿sí? De repente y esto pasa mucho cuando escuchamos a personas hablar sobre el tema digo, ahorita lo que está muy de moda, ¿no? El tema de la comunidad LGTB y todo eso. En la semana me tocó, digo, yo creo que todos vimos la noticia, no sé si la vieron, de creo que era acá en México, si no me equivoco, una chica que estaba en una videoconferencia con su salón, y uno de sus compañeros le dijo, la compañera puede hacer tal cosa, y se pone a llorar y dice, yo no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se pone a llorar literalmente en la videollamada, se pone a llorar, o sea, de lo que lo afectó. Ahora, es una situación que nos puede causar risa, sí, lo entiendo, puede ser chistosa y todo, pero lo que a mí me llama la atención es que como creyentes
creo que caemos en el juego que el enemigo quiere que caigamos. Nos ponemos a hacer burla de estas personas, nos ponemos a parodiar, incluso los tachamos de inadaptados y un montón de cosas. Ahora, con todo el respeto que me merecen, o que me merecen mis hermanos en la fe, a veces me dan ganas de decirle, a ver, espérame, yo entiendo que la persona, o sea, sí, yo no voy a justificar a esta chica que está diciendo que se pone a llorar por una tontería así, pero a ver, no caigamos en el juego del enemigo. El enemigo quiere que nos distraigamos con esas cosas, que nos pongamos a pelear con ellos, que nos burlemos de ellos, y esa no es nuestro llamado. ¿Nuestro llamado cuál es? ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar a Cristo. Esa chica, esa gente necesita a Cristo. No necesita que te burles de ellos, no necesitas que los rechaces, necesita escuchar de Cristo, ¿sí? Y si yo me burlo de él o de ella, ¿sí? O me pongo a pelear o a discutir, va a ser difícil que el día de mañana yo me pueda acercar y hablarle de un Dios que lo ama, de un Dios que la ama, porque dices, pues sí, Dios, mucho amor, pero ustedes me viven condenados, se me viven burlando, y de verdad que es triste. O sea, yo a veces he optado por empezar a no eliminar, pero en Facebook hay una opción que te permite como dejar de seguir a ciertas personas para que ya no te parezcan sus publicaciones. Yo he optado, lamentablemente, con muchos conocidos y hermanos en la fe, queridos, ¿sí? Prefiero dejar de seguirlos. ¿Por qué? Porque realmente me son de tropiezo. No los estoy juzgando, no los estoy criticando, simplemente digo, ¿sabes qué? Mejor lo dejo de seguir porque me hace mal ver que todo el tiempo están burlándose de esto, publicando, y que muchas veces se ponen o sea, como en el lugar o sea, lo puedo entender de un inconverso, ¿sí? Lo puedo entender que un inconverso publique, pero de realmente ver creyentes que hablan de esa manera de estas personas, digo, realmente estamos como Pedro en esa escena, ¿no? O sea, queremos defender a Cristo cuando en realidad no esa es nuestra tarea es predicar. Tenemos que hablarle de Cristo a las personas que lo necesitan escuchar. Entonces esa es nuestra misión por la que Dios nos salvó, ¿sí? Esa es la misión que Dios nos encomendó, hablar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Me encanta esa frase. Dios nos rescató, nos perdonó, nos escogió y nos encarga la misión de invitar a otros a pertenecer a esta familia, ¿sí? Y esta invitación es para todos, no hay acepción de personas, no hay judíos, no hay griegos, no, es para todos. Cristo está disponible, Cristo está, dice Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Cristo está a la puerta y cualquier persona puede acercarse a Él. Y por último, versículo 10, dice Pedro, lo que les decía recién, ustedes, ¿sí? Y aquí me encanta porque es como que con este versículo, si leíste solo el 9, te sientes, o sea, ahora sí que escogido, te sientes padrísimo, ¿no? Pero en el versículo 10, Pedro dice esto que es muy interesante porque creo que es el equilibrio que necesitamos como creyentes. Sí somos escogidos, sí somos sacerdotes, sí somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, pero dice aquí, ustedes en otro tiempo, ¿no eran qué? No eran pueblo, ¿sí? Ojo, no eran pueblo, no pertenecían, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora recibieron o han recibido misericordia, ¿sí? Creo que es fundamental en nuestra vida cristiana que como creyentes siempre recordemos de dónde nos sacó Dios. Yo creo que es algo que no se nos tiene que olvidar. Puede ser que tengamos contextos diferentes, ¿no? Puede ser que quizá uno tiene un pasado más oscuro o más complicado que otro, y creo que a veces también eso es un error porque pensamos que una persona que quizá tuvo o vivió una vida muy desordenada en su pasado, puede llegar a tener más gratitud hacia Dios. Y sí puede ser, pero realmente yo creo, y yo se lo puedo decir porque yo particularmente quizá mi pasado no es un pasado de que el típico, no, yo era narcotraficante, maté a 100 personas, no. Digo, hay una vida quizá como cualquier joven, pero hay algo que a mí me hace pensar mucho y es lo interno. Aunque tú hayas nacido en el contexto de una familia cristiana, yo te puedo asegurar que internamente, hasta que tú conociste a Cristo, o sea, tu vida cambió por completo. Yo me acuerdo mucho, cuando yo era adolescente,
O sea, cómo internamente yo me sentía vacío. Yo me acuerdo que yo me cuestionaba y me preguntaba un montón de cosas y quizá externamente no vivía una vida tan desordenada, pero internamente, o sea, las dudas, el miedo que tenía, ¿sí? El sinsentido de la vida. Yo veía a mis amigos, a mis familiares, y yo decía, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? Nomás para vivir, trabajar, casarnos, tener hijos y tan, se acabó. O sea, internamente yo estaba muy confundido, estaba totalmente sin esperanza. Y sin embargo, cuando Cristo me alcanza, tú entiendes para qué estás aquí, para qué Dios nos rescata. Entonces, creo que es muy importante que como creyentes recordemos siempre de dónde nos sacó y que si hoy pertenecemos a su familia es solamente por la obra de Cristo y por su pura gracia. No lo merecíamos, ¿sí? No éramos como ese agente que vimos al principio, que él tenía quizá todas las capacidades para llevar a cabo esa misión. No, nosotros no. Nosotros no teníamos esa capacidad, sin embargo, Dios nos escoge para esta misión. Tenemos una misión que es posible cumplir gracias a Cristo. Solamente por medio de Cristo podemos cumplir esta misión, y esta misión nos involucra a todos, ¿sí? Si tú tienes un trabajo, si tú estás en tu casa, si tú estás en la escuela, independientemente a lo que tú te dediques o lo que tú hagas, todos tenemos el llamado a anunciar a Cristo. Y por último, me gustaría nada más mencionar esta frase. Juan Bunyan es el autor del Progreso del Peregrino, que es el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia, y tiene una frase que me gusta mucho y creo que de alguna manera nos hace entender este mensaje, ¿sí? Bueno, es un poema que él escribió, traducido dice así: corre Juan, corre, ordena la ley, pero no nos da ni pies ni manos. Ponle tu nombre. Corre Maggie, corre, ordena la ley. Corre Gina, corre, ordena la ley, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el Evangelio. Nos invita a volar y nos da alas. ¿Sí? Ese es el Evangelio, eso es lo que hace Cristo, esas son las buenas nuevas. La ley que nos dice, haz esto, haz lo otro, cumple, corre, pero no te da ni pies ni manos. ¿Cómo puedo correr sin pies y manos? Pero el Evangelio que dice, nos invita a volar y nos da alas. Y hoy quisiera que entendamos esto. Esta misión que Dios nos encarga, esta misión que tenemos como creyentes de anunciar a Cristo, ¿sí? Es una misión que es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Y creo que esto nos anima porque yo sé que es muy normal cuando estamos viviendo quizá una vida que no le agrada a Dios o que estamos quizá no en nuestro mejor momento con Dios, es normal que nos sintamos incapaces de poder vivir una vida cristiana. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente te pones a pensar o te pones a analizar tu vida y dices, realmente estoy muy lejos de ser lo que Dios quiere que yo sea, ¿no? O estoy viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Sin embargo, el entender que no se trata de tus esfuerzos que tú puedas hacer, o al entender que no tienes que cambiar, y en esto quiero ser cuidadoso con lo que digo, pero es así. Dios no te llama a cambiar, Dios no te llama a que tú seas mejor persona. No, Dios te dice, ven a mí, acércate a mí, y yo voy a hacer que tú seas un mejor hijo de Dios. Pero es la obra de Dios en nosotros, no nuestra obra. Entonces, podemos cumplir la misión que Dios nos encomendó solo por medio de Cristo. Cristo nos anima, nos ama y nos da siempre nuevas oportunidades. Dice la palabra de Dios, y con esto terminamos, que nuevas son sus misericordias. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Hoy es un día para volver a comenzar, para volver a ponernos a cuentas delante de Dios y poder vivir la vida que Él quiere que vivamos.